Bienvenidos a Simonyu Relatos. Hoy universos paralelos. La historia de Javi. Javier, un joven de 17 años, sentía el peso de la monotonía. Cada día era un eco del anterior, una rutina asfixiante que lo empujaba a buscar algo más, una grieta en la realidad. Anhelaba una aventura, un escape de la grisura que lo envolvía. Un atardecer, mientras deambulaba sin rumbo por el viejo parque, sus ojos se posaron en algo inusual. Detrás de un arbusto centenario, oculto a la vista de los transeúntes, vislumbró un resplandor tenue, casi imperceptible. La curiosidad lo arrastró hacia ese punto. Al acercarse, descubrió un portal, una distorsión en el aire que vibraba con una energía extraña. Era una puerta a lo desconocido, una invitación irresistible. Sin dudarlo, Javier extendió una mano temblorosa y cruzó el umbral. Una luz cegadora lo envolvió al instante, desorientándolo por completo. Sintió una punzada en el pecho, una sensación de desgarro y reconstrucción. Cuando la luz se disipó, el aire era diferente, más denso, cargado de una quietud inquietante. Se encontró de pie en un mundo que le resultaba extrañamente familiar, pero a la vez profundamente alterado. Las calles eran las mismas, los edificios reconocibles, pero una capa de inquietud se había posado sobre todo. Era su ciudad, pero no lo era. El ambiente era sombrío, los colores apagados, como si la vida misma hubiera sido drenada de su vitalidad. Un velo de melancolía cubría cada rincón, cada sombra. El silencio era pesado, roto solo por el eco distante de sus propios pasos. Buscando una explicación, Javier se detuvo frente a un escaparate y se miró en el reflejo. Lo que vio lo heló hasta los huesos. Su propia imagen le devolvía una versión oscura de sí mismo, con ojos fríos y una expresión que no reconocía. Era él, pero era un extraño. Un grito desgarrador rompió el silencio opresivo, un sonido que le erizó los cabellos. El eco de la desesperación lo arrastró por las calles desiertas. Siguió el sonido hasta un callejón oscuro, donde la escena que encontró le destrozó el alma. Allí, tendida en el suelo, yacía Laura, su amiga, inerte. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora miraban al vacío. Era la primera víctima, el inicio de una pesadilla que se cernía sobre esta realidad. Un asesino en serie había comenzado su macabra obra. El horror se intensificó cuando sus ojos se posaron en un cartel de "Se busca", pegado en una pared cercana. La imagen del asesino lo golpeó como un rayo. Era su propio rostro, una versión más madura, más endurecida, pero inconfundiblemente él. El cartel lo identificaba como el asesino del parque, un monstruo que acechaba en las sombras. Javier sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación fue demasiado para su mente, un golpe brutal que lo dejó sin aliento. La conciencia lo abandonó en ese instante, sumergiéndose en una oscuridad profunda. Despertó en el mismo lugar donde había cruzado el portal, el viejo parque de su realidad. El aire era más ligero, los colores más vivos, pero la visión de Laura lo perseguía. La pesadilla no había terminado, apenas comenzaba. La necesidad de actuar se clavó en su mente como una astilla. La narrativa de su vida se había transformado en una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada por cambiar los eventos que lo esperaban. El recuerdo de Laura, su risa, su mirada, lo atormentaba. Javier sabía que debía impedir su destino. Recordó haberla seguido a una fiesta en esta realidad, una fiesta que se convertiría en el escenario de su tragedia. Su yo, futuro, el monstruo que habitaba en él, planeaba asesinarla con un cuchillo de cocina. La imagen del arma, fría y afilada, se grabó en su mente. El plan era claro, el momento preciso, la oscuridad su aliada. Pero el amor que aún sentía por Laura, la conexión que los unía, lo paralizó.
La visión de su rostro inocente, ajeno a la amenaza, lo detuvo. No podía ser él quien le arrebatara la vida. No podía permitirlo. El cuchillo que había tomado de la cocina de su yo futuro se deslizó de sus dedos temblorosos. Cayó al suelo con un tintineo metálico, un sonido que resonó en el silencio de la noche. El primer asesinato, el más doloroso, había sido impedido. Huyó del lugar, dejando atrás el arma y la oportunidad de la tragedia. La culpa y el alivio se mezclaban en su pecho. Había salvado a Laura, pero ¿a qué costo? ¿Podría realmente cambiar el curso de un destino tan oscuro? La desesperación lo consumía, pero también lo impulsaba. Javier se dirigió al apartamento de su yo futuro, un lugar que ahora le resultaba extrañamente familiar. La puerta estaba abierta, como si lo esperara. Dentro, el caos reinaba. Recortes de periódicos cubrían las paredes, todos sobre los asesinatos del asesino del parque. Cada titular era una punzada, cada foto una confirmación de la oscuridad que lo habitaba. Entre los recortes, identificó a Ramón, un anciano que vivía cerca del parque. Era un testigo potencial, alguien que había visto demasiado. Ramón era la segunda víctima en la lista de su yo futuro, el siguiente en caer. Javier tomó una decisión. Esa noche se enfrentaría a su yo futuro. No podía permitir que Ramón muriera. No podía permitir que la oscuridad se extendiera. La confrontación era inevitable. El destino lo llamaba. Intentó advertir a su yo futuro, rogarle que no cometiera el crimen. Las palabras se ahogaban en su garganta. La desesperación lo consumía. Pero la mirada en los ojos de su otro yo era fría, vacía de cualquier emoción. Una pelea brutal estalló entre ellos, un choque de voluntades, de destinos. Javier intentó apuñalarse a sí mismo, detener la fuente del mal. Pero su yo futuro era más fuerte, más rápido, más implacable. Fue superado, su cuerpo cayó al suelo, la conciencia se desvanecía. Lo último que vio fue la sombra de su yo futuro, alejándose hacia la casa de Ramón. El grito del anciano resonó en la noche, un eco de su fracaso. El fracaso con Ramón lo dejó destrozado, pero no vencido. El tercer objetivo era Clara, una amiga cercana, una luz en su vida. Ella, con su curiosidad innata, había comenzado a investigar los crímenes, acercándose peligrosamente a la verdad. Javier sabía que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. La idea de hacerle daño a Clara era insoportable, una tortura para su alma. Se escondió cerca del parque, el lugar de encuentro de su yo futuro con Clara. La esperaba, ajena al peligro que se cernía sobre ella. El aire estaba cargado de tensión, cada sombra parecía cobrar vida. La amistad y el amor por Clara luchaban contra el impulso asesino que lo poseía. Era una batalla interna, una guerra entre la luz y la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, un tambor de angustia y determinación. De repente el sonido de sirenas de policía se acercó rápidamente, rompiendo el silencio de la noche. La luz azul y roja parpadeaba en la distancia, una señal de esperanza, o quizás de un nuevo peligro. El instinto de supervivencia se apoderó de él. Huyó, dejando atrás sus intenciones asesinas hacia Clara. La oportunidad de hacerle daño se desvaneció con la llegada de la policía. Había escapado, pero la amenaza persistía. Javier corrió hacia el portal, su única vía de escape. Las sombras de su futuro lo perseguían, una legión de horrores que se negaban a soltarlo. Sentía su aliento frío en la nuca, la promesa de un destino ineludible. Logró cruzar el portal justo antes de ser consumido por la oscuridad. La luz cegadora lo envolvió una vez más, un bálsamo para su alma atormentada.
El viaje de regreso fue tan desorientador como el de ida. Despertó en el parque original, el mismo lugar donde todo había comenzado. El sol brillaba, los pájaros cantaban, pero la paz no llegaba a su corazón. Estaba lleno de dudas, de incertidumbre, de un miedo que lo carcomía. Se preguntó si podría cambiar su destino, si la oscuridad que había visto era solo una posibilidad o una condena. ¿Estaba realmente libre de la influencia de su yo futuro? ¿O la semilla del mal ya había sido plantada en su interior? La historia finaliza con un final abierto, una pregunta sin respuesta. La batalla apenas comenzaba, una lucha interna que lo acompañaría por siempre. Javier debía enfrentar sus miedos, las oscuras tendencias que lo amenazaban desde las profundidades de su propio ser.